De lo que suena. Eh, ¿qué, tener, ¿Qué tenemos de tener en cuenta en esa profundidad? Que acá en este plano de trabajo nos debe caber la pantalla, si se utiliza pantalla, o el portátil, pero ese portátil debe estar sobre un atril. Si se utiliza pantalla y portátil, pues deben caber los dos elementos, aunque como ellos no van a estar uno delante del otro, sino que van a estar de forma paralela, debemos tener un teclado externo si utilizamos un portátil y un mouse externo. De manera que ese espacio de 60 centímetros nos debe permitir ubicar estos elementos más un espacio libre de donde termine el teclado, la barra espaciadora del teclado, al borde del escritorio que llega hacia mí, debe haber un espacio de mínimo 20 centímetros libre para apoyar mis antebrazos. Por ello es recomendable la profundidad de mínimo 60. El ideal son 70, pero les aseguro que con 60 les cabe todo y les queda espacio para sus antebrazos, para que sus antebrazos queden apoyados dentro del plano de trabajo. Necesitamos que ese escritorio tenga una dimensión en cuanto a altura de 72 a 75 centímetros, está bien. Ya 80, 78 ya tendríamos que tener una gran silla que nos permita un ajuste en el cilindro que garantice que tengamos 90 grados en nuestros antebrazos. Por eso es importante que esa dimensión no sea tan alta. Y también que vaya muy de la mano de nuestra antropometría, ¿no? Porque si tenemos una antropometría de, ¿qué digo yo?, unos 160 centímetros y vamos a tener un escritorio de 78, pues buscar esa alineación en los codos, entre antebrazos y brazos, va a ser más complejo si la silla no nos ayuda mucho. Por debajo, entre el punto de apoyo del lado derecho, punto de apoyo del lado izquierdo, que son, por así decirlo, más coloquialmente las patas del escritorio, debemos garantizar un espacio de 80 centímetros para poder ingresar holgadamente con nuestra silla que nos permita ese ingreso. Acá les traigo dos modelos de escritorio, acá uno con cajones, que también es válido. Acá lo importante es que tengamos mínimo estos 80 centímetros entre el punto de apoyo izquierdo y donde inicien los cajones. Entonces, para que lo tengamos muy presente, para que revisen sus escritorios, sobre todo en casa. ¿Alguna pregunta hasta ahí de escritorio? Bueno, cajones en el plano superior. Este plano superior, sí, pues eso depende del diseño del escritorio, pero hay una cajonera que está por debajo del plano superior, del tablero. Este no debe tener una dimensión mayor de 8 centímetros para que no nos vaya a quedar haciendo presión sobre los muslos cuando ingresamos por debajo de la silla. Con la silla, perdón. Entonces, muy importante eso. ¿Alguna pregunta de escritorio? Si hay alguien que escribe en el chat, por favor recuerden leerme. Bueno, creo que no hay preguntas. Si alguien pues quiere preguntar más adelante, va, bienvenidos sus preguntas. Vamos a revisar entonces que el otro mobiliario que también es muy importante, que es la silla. La silla de trabajo, yo sé que en las oficinas tenemos, contamos con sillas ergonómicas, con sillas de escritorio. En casa a veces nos encontramos con sillas que no son tan adecuadas. ¿Por qué no son tan adecuadas? Porque a veces no trabajamos con sillas de escritorio, que son las que tienen rodachinas, sino que nos encontramos con sillas, yo espero que ustedes no sean ese caso, pero sí me he encontrado en revisiones de puesto de teletrabajo con sillas fijas. ¿Cuál es una silla fija? La silla del comedor. ¿Cuál es una silla fija? Una silla Rimax. Esas sillas que, bueno, me encuentro esos dos casos, porque a veces hay unas sillas que se utilizan en las oficinas como para el usuario, como para la persona que llegue y se sienta con uno, pero yo en casa no me encuentro esas sillas. Sin embargo, pues la silla hay que tener claro que debe ser una silla con 5 puntos de apoyo. Acá les traigo esta imagen de silla, se las voy a agrandar. Acá vemos en la parte inferior de la silla unas rodachinas, tenemos 5 puntos de apoyo con sus respectivas rodachinas que pueden ser en nylon, pueden ser en goma, de acuerdo pues a la silla a la característica que tenga la silla. Lo importante es que estas rodachinas permitan un deslizamiento adecuado de esa silla. Esa es la base, ese es el,
como el punto de apoyo que debemos tener en cuenta. Por eso es importante pues que la silla no sea fija, que nos debe permitir ese deslizamiento para cuando nosotros necesitamos movilizarnos en ella. También debe tener un cilindro que está en este punto donde están los 5 puntos de apoyo. Este cilindro pues nos permite ajustar la altura de esa silla, de graduarla con su mecanismo de ajuste. Generalmente ese mecanismo de ajuste para altura está al lado derecho. Si ustedes quieren tocar en su silla, se encuentra ese mando al lado derecho. Rara vez me lo encuentro al lado izquierdo, pero puede suceder. Esta silla debe tener un espaldar que me permita dar cobertura hasta la zona de los omoplatos o de las escápulas. Es decir, más o menos como en el pliegue de la axila, cuando ustedes bajan su brazo y en la axila, ahí debe llegar más o menos en la altura mínimo de la silla, que hay sillas que llegan hasta la cabeza, que si son mejores, pues lo importante es que nos dé cobertura mínimo hasta los omoplatos. Si ya tenemos con un soporte cervical, pues válido. Pero lo importante es que me dé una buena cobertura. Ancho de mínimo del alto de esta silla debe ser 38 centímetros y de ancho debe tener una dimensión de 40 a 45 centímetros para que me permita pues tener un confort en esta silla. Este espaldar preferiblemente debe tener un mecanismo de ajuste también, donde nos permita subir y bajar la altura de la espalda, que es diferente a la del cilindro que nos gradúa la altura del asiento. Este espaldar pues debe poderse ajustar en altura e inclinación, porque hay unas sillas que ya tienen una inclinación que no es modificable y a veces no podemos usar la silla adecuadamente. También debe tener entonces en el espaldar debe tener dos mecanismos, uno para graduar la altura y otro para graduar la inclinación, atrás, adelante. Esta silla en su espaldar debe tener un soporte lumbar. Como esta silla, el esquema que les estoy poniendo, es una silla con espuma. Estas sillas tienen como un reborde, como un resalto, como una montañita en la parte baja de la silla, de la espalda. Por eso es importante que tenga el mecanismo de ajuste para que yo pueda graduar ese espaldar y ese relieve que tiene la silla, esa convejidad, encaje con mi concavidad de zona lumbar, que es la parte que si ustedes pónganse su mano en la parte baja de su espalda van a sentir como un huequito, una concavidad. Esa debe empatar con el relieve que tiene la silla. Por eso es importante que ese espaldar permita graduar la altura. Hay sillas en malla que si son buenas, sí también, ellas tienen su soporte lumbar. Ellas no las veo que se puedan graduar en altura, generalmente sí ajustan con la zona lumbar, cumplen con su objetivo de dar un soporte. Hay unas de malla que permiten graduar la altura del soporte lumbar, no del espaldar, sino del soporte. Y también el grado de tensión de ese soporte. Entonces ahí ustedes deben conocer su silla para que sepan cuáles son los beneficios que tienen que muchas veces no conocen. En cuanto al ancho de la silla, del asiento, perdón, debe tener una altura, un ancho de 45 centímetros y debe tener una profundidad de 42, máximo 44, 45 centímetros, que no sea de 50, la profundidad muy alta no es tan buena. ¿Por qué? Porque este bordecito nos queda pegado en la zona poplitea, que es la parte posterior de sus rodillas, el huequito que se hace cuando ustedes se sientan, no están de pie. Esa es la fosa poplitea y por ahí pasa el paquete vascular que irriga las piernas. Si la profundidad es muy larga, este borde nos queda pegado a esa fosa poplitea y nos va a hacer una limitación, una alteración a nivel de la circulación de los miembros inferiores y del retorno venoso. Es muy importante entonces que esa profundidad no sea mayor de 46 centímetros. Hasta 48, y eso depende de la altura de uno. Entonces, acá tenemos pues la silla específicamente, que si apoya brazos o no apoya brazos. Los apoyabrazos son adecuados siempre y cuando estos sean regulables. Nosotros recomendamos que no tengan reposabrazos porque a veces los apoyabrazos, si no son ajustables, generan topes con escritorios, con la parte inferior del escritorio. Y la idea es que uno ingrese por debajo del escritorio sin ningún obstáculo.
Además, hay unos escritorios, sobre todo los de casa, que tienen unas cajoneras, como les decía, debajo del plano superior, de donde uno ubica todos los elementos, y generan tope, aunque sean graduables, el mínimo nivel de la altura de ese apoyabrazos a veces generan tope. Me he encontrado con esa situación. Y pues los fijos, pues a veces también generan tope y pues no son modificables. Entonces, por eso es importante que la silla no tenga. Si ustedes piensan en cambiar su silla porque ya cumplió su vida útil, busquen una que no tengan apoyabrazos. Y muy importante que el material de la silla sea en una espuma que sea de alta densidad o inyectada. Esto nos garantiza que al cabo de un año, de 8 meses, todavía se sienta un confort en esa silla. Que tenga un recubrimiento en material textil, que puede ser paño, pues si el espaldar no es en espuma también, y es en malla, pues debe ser ese material. A mí me gusta la de espuma en el espalda, da un confort mejor que el de la malla. Aunque nunca he trabajado con malla, me he sentado en sillas de malla. El tema de la malla es que con el tiempo va perdiendo su capacidad de elasticidad, de soporte, entonces se va volviendo flácido y ya no da el mismo soporte. Entonces por eso es mejor la espuma, prefiero yo la espuma. Acá, ¿alguna pregunta sobre silla? Bueno, creería que tampoco. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta, no se afane, puede interrumpir. En cuanto a la iluminación, preferiblemente, pues debemos utilizar una iluminación natural. Cuando se pueda, porque hay espacios de trabajo, sobre todo en casa, bueno, y en oficina también se presenta, que de pronto no tienen ventanas. Si no hay ventanas, bueno, nos toca recurrir a la luz artificial. Pero si tenemos ventana, es recomendable ubicarse el puesto de trabajo de manera lateral a esa ventana. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes se ubican de frente, la luz que ingresa por la ventana puede generar fatiga a nivel de los ojos. No tanto por el reflejo o el deslumbramiento, porque pues la pantalla está de espalda a la ventana. Pero sí, lo que no debemos hacer es ubicarnos de espalda a esa ventana. Que tengamos el puesto de trabajo, la ventana detrás, delante del puesto de trabajo, porque no, ahí sí vamos a tener la posibilidad de que se generen brillos en la pantalla y produzcan deslumbramientos en la misma y nos genere una fatiga visual. Estas ventanas deben contar con un mecanismo para regular la intensidad. ¿Qué mecanismo? Una persiana, una cortina, una película en los vidrios para que no nos permita graduar esa intensidad y no nos llegue tan directamente. Entonces es muy importante ese mecanismo para control de la iluminación. Y bajarle el brillo a la pantalla a menos de 80% también nos ayuda al descanso visual. Entonces es muy importante. La luminaria. La luminaria, el bombillo, debe estar ubicado preferiblemente en el techo para que no nos produzca, si está posterior, tenemos en la pared posterior, si hay pared detrás de mi puesto de trabajo, de mi silla, nos va a generar que nuestro cuerpo pues no permita que la iluminación se dé adecuadamente en la pantalla, o sea, va a ser una sombra. Y pues si la tenemos de frente, pues quizás es mejor que estar ubicado detrás del bombillo, realmente. Debe estar en el techo, preferiblemente, perpendicular al puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta sobre iluminación? Y esta nos interesa muchísimo. Bueno, todos son muy importantes dentro de estos aspectos que quise compartir con ustedes, porque eso es lo que revisamos nosotros en puestos de trabajo. Todo esto que les estoy mencionando. Entonces, acá tenemos clave unas posturas que debemos adoptar frente a nuestra pantalla. Recuerden que pantalla puede ser externa, portátil. Acá debemos tener presente que la pantalla debe estar ubicada a una distancia de nuestros ojos entre 40 y 70 centímetros para visualizar los documentos.
que no esté menos de 40, pero que tampoco esté más de 70 centímetros. Esta pantalla debe estar alineada, el borde superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos. ¿Qué nos garantiza eso? Que mi columna cervical y mi cabeza trabajen alineados con mi columna dorsal. Que haya una línea recta entre estas dos líneas, una línea imaginaria, que mi cabeza no esté adelantada, que mi cabeza siempre esté en una buena posición y que me garantice tener una postura adecuada a nivel cervical. Importante también, acá viene lo de la profundidad. Recuerdan que en la imagen de escritorio les decía que debíamos tener 60 de profundidad, ¿no? Entonces acá tenemos una pantalla que permite graduar la altura. Si no hay una graduación, recomiendo usar un soporte para monitor, un soporte ergonómico. Si no tenemos un soporte ergonómico, improvisemos o seamos recursivos, coloquemos alguna cajita de zapatos debajo de la pantalla, sea portátil o pantalla externa, si no hay un atril, o unos libros que permitan que ese borde superior de la pantalla esté alineada con mis ojos. El teclado debe estar pegado hacia ya sea el portátil o hacia la pantalla, y que yo tenga este espacio de 20 centímetros como mínimo para apoyar mi tercio superior de antebrazo. Debo ajustar mi silla que me permita mantener 90 grados acá en codos y que estén apoyados, como les mencioné, 15 a 20 centímetros dentro del escritorio. Acá nos garantiza que tengamos unos ángulos de 90 grados. A nivel de caderas también debemos tener 90 grados. Caderas y rodillas deben formar un ángulo de 90 grados. Los pies deben estar apoyados siempre en el piso. Evitemos colocarlos en el cilindro de la base, porque ahí vamos a hacer una compresión de esta parte posterior donde se encuentra la fosa poplítea. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas posturas que nos van a generar un trabajo saludable. Acá les traigo una recomendación de reposapiés. Cuando hablo de tener una alineación entre caderas y rodillas, hablo de una línea recta. Acá en esta rodilla se va a formar 90 grados, en esta cadera 90 grados. Los pies deben estar ligeramente delante de esas rodillas, sea que se requiera uso de reposapiés o sea que no se requiera uso de reposapiés. Aplica de todas maneras. ¿Por qué necesitamos un reposapiés? No es porque no alcancemos el piso, porque las personas que medimos 160 centímetros alcanzamos el piso. Lo que no hay es una alineación entre caderas y rodillas, que es muy importante tenerla para permitir un flujo sanguíneo y retorno venoso adecuado de las piernas, de las rodillas para abajo hasta los pies. Entonces, aquellas personas que medimos menos de 165 centímetros de estatura, necesitamos uso de apoyapiés. Es recomendable utilizarlos para tener una buena posición de caderas y rodillas. Y acá les comparto unas dimensiones de ese reposapiés. Él debe tener un ancho o una profundidad mejor de 35 centímetros. Debe tener una dimensión de largo, que va de derecha a izquierda esa dimensión, de 45 centímetros, y una inclinación de 10 a 15 grados. Ella no debe estar, este reposapiés no debe estar en posición eh, horizontal, sino que debe tener su gradito de inclinación, su rampa, para que permita que mantengamos esos pies ubicados adecuadamente. Y aplicando todas estas recomendaciones que mencionamos en este boletín, ¿qué nos va a garantizar o qué nos va a permitir? Siempre le debemos apuntar a la prevención. Vamos a cuidar nuestra columna, porque vamos a tener una buena posición de miembros inferiores que nos van a inferir con nuestra columna hasta la cabeza. Nos va a permitir mejorar la circulación de las piernas porque vamos a tener una libertad en la zona poplitea para que llegue esa sangre. Pero también es muy importante el movimiento de esas piernas frecuentemente, porque una hora de ustedes quedarse quietos con sus piernas en posición sin cambiar su posición sentado va a afectar ya la circulación. Así usen reposapiés, porque es que ya se estanca, porque no hay una contracción muscular de la parte de las pantorrillas que nos permitan esa circulación adecuada y ese retorno venoso. También nos va a evitar dolores a nivel del cuello causados por una mala postura, por ejemplo, porque la pantalla esté muy por debajo de nuestra línea visual. O no utilicemos un atril o pues nuestra pantalla no esté a la altura adecuada. Y pues nos va a permitir
aumentar el confort mientras trabajamos. Que si yo no tengo un dolor, voy a trabajar más fluidamente. Y por tanto, pues vamos a aumentar la productividad. Porque si yo tengo un dolor, yo estoy enfrascada en mi dolor porque lo estoy sintiendo. Porque es algo evidente. Y muy importante que también tengamos en cuenta el realizar pausas activas durante la jornada laboral que nos permite cuidarnos. Cada vez que ustedes hacen sus pausas cada 2 horas, 5 o 10 minutos, van a permitir que sus músculos cambien esa postura. Por más buena postura que ustedes tengan, estas pausas son necesarias para permitir que nos reconectemos. A veces nuestra mente y nuestros ojos también se cansan y no los dejamos descansar. Entonces es momento de hacer una pausa. Cada vez que yo quiero tener una mala postura, ahí me está gritando el cuerpo que necesita cambiar de postura. Entonces, acá muy importante tener en cuenta estas recomendaciones para que tengamos una buena ergonomía en nuestro puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta? Ay, yo no sé si dejé de compartir. ¿Ya me están viendo a mí? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Creería que Aprovechen este espacio. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Desde que se cumplan los mínimos 80 centímetros de la parte de abajo, digamos, del escritorio, ¿no hay problema en la posición de los gaveteros? Si uno es diestro o zurdo, ¿de qué lado van los gaveteros o si tiene algo que ver? Pues acá nos interesa que de largo, que es la medida derecha-izquierda, tengamos los 80 centímetros para garantizar el espacio de ingreso. Si lo tenemos, si el cajón está aquí al lado derecho o al lado izquierdo, no nos va a afectar en la ergonomía. Que nosotros tenemos una silla con ruedas, que lo Sí. indicado es que nosotros no hagamos eso. Por ejemplo, yo no tengo cajones en mi escritorio, tengo como unos entrepaños. Mi escritorio mide 120 centímetros de largo y tengo una profundidad de 60, una altura de 74 centímetros. Si yo tengo que sacar algo de mi soporte o de mis cajones, no debería de hacer esto. Llevar el tronco de esta manera. Lo correcto es que yo rote con mi silla que tiene ruedas y me aproxime al objeto, porque estas torsiones de la columna me van a generar un daño a nivel de los ligamentos de los discos intervertebrales. Estos movimientos de rotación sin mover las piernas cuando estamos de pie son contraproducentes a la columna. No se van a lesionar en el momento. Por ejemplo, que yo haga este movimiento. Esto no lo debo hacer. Lo que debo hacer es mover mis piernas y ahí roto todo mi resto de cuerpo. Y ahí no le estoy imprimiendo como una sobrecarga a mis discos intervertebrales. En cuanto a los cajones, lo importante es que nos permita ingresar, pero si estos cajones están, este es mi plano superior del escritorio y les muestro acá con este. Esta es la parte superior de mi escritorio, pero si yo acá tengo una gaveta a lo largo y esa gaveta es muy alta, pues puede que me genere una presión a nivel de mis muslos. Yo tengo que tener unos 5, que la mano me quepa de esta manera para tener un espacio adecuado que yo permita que si yo necesito ajustar la altura del cilindro de mi silla porque necesito graduar los 90 grados, pues que se pueda hacer, ¿listo? Mire, yo acá les voy a mostrar, más o menos yo tengo 60 centímetros, tengo un espacio donde termina mi teclado, a donde, bueno, ahí me van a ver un poco de papeles, de donde termina mi teclado acá, y esta es mi forma de digitar. Entonces acá tengo 90 grados porque tengo mi silla graduada a esa altura, yo uso reposapiés, mido 1,60, y adicional yo tengo un cojín, que yo no sé si mi espuma es de inyectado de alta densidad, pero yo tengo este cojincito que es ergonómico, que es un cojín sacro coxígeo. Entonces, si mi silla tiene va a tener una vejez no muy buena porque su espuma no es inyectada, yo la uso. Desde que me la compré, tengo este cojín que es Memory Foam y me sube unos 7 centímetros. Entonces, pues me da un confort. Si mi silla no tiene una buena espuma, por lo menos esta sí es buena. Entonces, solucionada la pregunta de los gaveteros,
sí se pueden tener. Derecha, izquierda, depende pues del diseño del escritorio. Lo importante es que de acá a acá tenga 80 centímetros y que no tenga una presión, si el gavetero está arriba, que no tenga una presión. O si la tabla es ancha, que no sé, yo he visto unos escritorios con unos 8 o 10 centímetros de altura de la tablita, de la parte, como que le da al tablero como un estilo. El mío mide como 5 centímetros. Entonces yo estoy como a unos 7 centímetros, de acuerdo a la altura que me sube también mi cojín. Estoy con libertad y no tengo presión en las piernas. No debe haber nada de presión en las piernas. ¿Alguna otra pregunta? Ay, les voy a compartir un link para que por favor registren su asistencia. Se los voy a compartir acá por el chat para que hagan, son solamente tres ítems que nos pregunta la RL para poder pasar la asistencia, que es nombres, apellidos, números de cédula y cargo. Solamente esos tres. No se van a demorar ni un minuto haciendo el diligenciamiento y entonces queda la evidencia de la participación de ustedes para la RL también. Y pues yo eso se lo mando a la empresa. Entonces, por favor, les súper encargo. No sé, veo acá como conmigo 101, sin contarme serían 101 personas, entonces por favor esperen contarme 101 registros. Preguntas, revisen cojan un métrico, si ustedes están por cambiar de silla, tengan en cuenta la silla, si están por cambiar de escritorio. Trabajo en comedor, nada recomendado, nada recomendado. Silla, comedores, esas mesas Rimax tienen unas buenas dimensiones, pero tampoco son recomendadas porque las mesas Rimax, aparte de que tienen su superficie rugosa, también tienen una particularidad de que son muy inestables. Necesitamos un plano de trabajo estable. Entonces, ni comedor ni silla Rimax. Sí, cuando es teletrabajo, ¿no? Que a veces uno teletrabajo hace en el comedor. A veces yo me encuentro comedores con dimensiones de 73, 74, 75 y pues profundidades son largas, pero no es recomendable porque es que nosotros debemos tener un espacio diferente donde consumimos los alimentos, a donde trabajamos. Que si ustedes se pueden ubicar en su teletrabajo al lado del comedor, en el área de sala comedor, pues es el espacio que tienen. Lo importante es que tengan 150 por 150 centímetros para tener de ubicación. Yo, por ejemplo, tengo la pared atrás y tengo un espacio de 50, debemos tener mínimo 80 centímetros desde que yo me siento a donde llegue mi pared para que yo pueda llevar hacia atrás y me pueda levantar de esta manera sin problema y si necesito evacuar por una emergencia, pues no me choque ahí, porque es que yo me encuentro con puestos de trabajo que la pared ya está acá. Eso entran así como de ladito. Es que yo encuentro tantas cosas cuando hago revisiones de puesto de trabajo y eso que lo hacemos virtuales y observo todo lo que me muestre. Entonces tengan en cuenta mucho estos tips, estas recomendaciones, porque al final tengan ustedes muy presente que todo su cuerpo es su mayor inventario. Ese hace parte de su inventario y cada uno es responsable de su bienestar o de sufrir alteraciones a nivel musculoesquelético. Que a veces no tengamos los elementos ergonómicos, pero eso no es una excusa. Yo tenía, antes de tener mi atril para portátil, trabajo con un portátil, yo tenía una caja de zapatos y la tenía en una base refrigerante que no me daba la altura. Entonces yo colocaba mi caja de zapatos por debajo y ahí colocaba mi base y buscaba que la alineación quedara a la altura de mis ojos, el borde superior de la pantalla. Entonces no hay excusas para no tener un buen puesto de trabajo, aunque no contemos con todos los elementos. Ya cuando yo pude, pues compré mi soporte ergonómico y ya. Y con computador portátil usen teclado y mouse externo. Bueno, me encantó compartir con ustedes estas recomendaciones, esta ergonomía que debemos implementar, sobre todo en el teletrabajo, porque en las oficinas yo veo a veces buenos puestos de trabajo. Hay que también usarlos, ¿no? Adecuadamente. Su espalda bien apoyadita en el respaldo de la silla, eviten estar en esta posición y que el respaldo de la silla quede por allá atrás. ¿Preguntas? No, no, señora, muchas gracias por su información. Bueno, con muchísimo gusto. Recuerden, por favor, hacer su diligenciamiento
en el chat antes de que se retiren o acá estoy viendo que tengo 20, 21, 22 registros. Les deseo un excelente resto de día y hasta otra próxima oportunidad. Bueno, Recuérdenme mis recomendaciones. Muchas listo, muchas gracias. gracias. Por favor, no se vayan a retirar de la sala, vamos a hacer una socialización adicional. ¿Me confirman si ya están viendo mi Sí, política señora. integral? Sí, señora. Listo, Sí, bueno. señor. El día de hoy vamos a compartirles una actualización que hicimos a nuestra política integral, ¿sí? Muy bien, ustedes lo saben, la política integral es un lineamiento que tiene establecido la organización y que está orientada a la prevención de enfermedades de tipo laboral, accidentes de trabajo, pero que también habla de calidad, el compromiso que tenemos con la prestación de nuestro servicio. Y también habla del tema ambiental, ¿sí? La responsabilidad que tiene la compañía frente al desarrollo de sus actividades, de tal manera que no generen un impacto negativo, pues considerable al medio ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a leerla textualmente como quedó establecido. Esta política es importante que ustedes la conozcan, de pronto que no se la aprendan al pie de la letra, pero que sí cuando cuando les pregunten de qué habla la política integral, pues tengan una idea general de lo que trata. Bueno, Telemática es una organización prestadora de servicios de telecomunicaciones, diseño, implementación, optimización y o modernización de sistemas de telecomunicaciones, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de telecomunicaciones, servicios de conectividad, soporte TI a usuario final, instalación de cámaras y sistemas de energía solar. En Telemática estamos comprometidos a prestar servicios de telecomunicaciones con altos estándares de calidad, asegurando la entrega de servicios eficientes, confiables y oportunos que cumplan con los requisitos de nuestros clientes y demás partes interesadas, promoviendo la excelencia operativa. Nos comprometemos a implementar y mantener el sistema de gestión para la identificación y eliminación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinar los respectivos controles buscando la reducción de riesgos. Nos comprometemos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Nos comprometemos a promover la consulta y participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Nos comprometemos a promover la calidad de vida laboral, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, prevenir las enfermedades laborales, los accidentes y daños a la propiedad, así como el impacto socioambiental. Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales reglamentarios y otros requisitos asumidos por la organización en materia de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad, incluyendo los compromisos suscritos con cada uno de nuestros clientes y partes interesadas. Nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente los estándares del sistema, asegurando la disponibilidad de recursos para su implementación y mejora continua. Nos comprometemos a proteger el medio ambiente, a prevenir la contaminación, implementando estrategias que aseguren la sostenibilidad de nuestras operaciones, gestionando los residuos, garantizando el uso eficiente de recursos y aplicando principios de economía circular, conservando la biodiversidad y los ecosistemas, adaptándonos al cambio climático mediante la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero. Nos comprometemos a buscar la excelencia operacional con un enfoque competitivo que considere las relaciones con las partes interesadas, generando valor compartido. Declaramos como obligatorio el cumplimiento de esta política para todos sus trabajadores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas en los diferentes centros de trabajo y sitios donde desarrollemos actividades que estén o puedan estar bajo nuestro control, con el objeto de asegurar la eficacia, conveniencia y adecuación del sistema de gestión integral. ¿De acuerdo? Entonces, esta política fue revisada el 25 de julio y pues está firmada por nuestra gerente administrativa o representante legal de la compañía.
Entonces, esta política pues la van a ver socializada en las carteleras que están instaladas en las diferentes oficinas y también va a estar para consulta en nuestra página web y va a estar en la VPN, las personas que tienen acceso pues en la carpeta de revisión gerencial. ¿De acuerdo? Bueno, por último, quería socializarles que tenemos un cambio en los representantes de nuestro COPAS. Uno de los compañeros que pertenecía a Copas ya no está en la compañía, entonces pues hubo que reemplazarlo y el Copas quedó de la siguiente manera. Recuerden que el Copas es el comité de participación que tenemos en la compañía para socializar a través de ellos todos aquellos temas, inquietudes, observaciones que tengamos respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos unos representantes por parte del empleador, que está Manuel Vanegas, Miller Ocampo. Sus suplentes, está Angélica, que fue la persona que ingresó. Necesito, yo sigo viendo el Word o el ¿Sí? PDF. Ay, qué. Gracias, ingeniero, por estar ahí pendiente. Listo. Esperen. Listo. Listo. Ahora sí. Sí. ¿Sí están? Bien, Sí, muy sí, bien. ya está bien. Listo. Entonces, Angélica fue la persona que ingresó nueva al comité. Ella está ubicada pues también acá en Yopal. Cristian Armando Tique. Por parte de los trabajadores está Karen Liz Hernández, Blanca Lilia Rosas, Esther Nelly Chacón y Marley Xiomara Villamizar. Entonces son las personas que podemos contactar nosotros como colaboradores para indicar alguna observación, alguna sugerencia que tengamos en algún tema relacionado con seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, el COPAS también tiene su correo que es copas.hce@telematicacol.com, donde también allí pues pueden recibir sus sugerencias. Y ellos son ese canal de comunicación directamente con la gerencia, ¿sí? Que de pronto el área de HCE en cada una de sus zonas, ustedes les han hecho algunas solicitudes, pero desafortunadamente no se han llegado a un logro esperado. Entonces, ustedes pueden a través de este comité indicar esas observaciones y este comité directamente hace las solicitudes a la gerencia. ¿Listo? Eso era todo lo que les quería contar. Voy a compartirles el registro de asistencia para que por favor lo diligencien antes de hacer cualquier otra actividad, porque si no se les olvida. Entonces hoy tenemos dos registros de asistencia, ¿sí? El de la ARL y también tenemos el de telemática. Por favor, los diligenciamos ambos. O sea, acá los voy a colocar. Registro, asistencia. ¿Listo? Vamos pues, a diligenciarlo. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención y que tengan un excelente día. Gracias. Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días. Entonces, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias y feliz día.